Amén y amén. Aleluya. Vamos a orar, sierva, y luego. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde en la que tú nos permites, por amor a tu nombre y por misericordia, estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces no nos recordamos de todas las bondades que tú haces, pero tú haces inmensidad de bondades en nuestra vida. Mejor que la vida es tu misericordia, Padre. Y te damos gracias en esta preciosa tarde, porque nos permites congregarnos como un solo cuerpo, como un solo pueblo, Señor, no solamente para alabar y glorificar tu santo nombre, pero también para escuchar de ti. Porque yo sé, Señor, que tú tienes mucho que decirnos, mucho que hablarnos. Y te rogamos, Señor, que nuestro corazón esté susceptible a la voz de tu palabra, que nuestro oído esté inclinado a la voz de tu Espíritu, Padre, para que no solamente podamos escuchar, sino impregnar nuestro corazón de tu Espíritu, de tu palabra, de todo lo que tú tienes para el día de hoy, para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, quita, Padre, todo espíritu de indiferencia, Señor, todo espíritu de cansancio, que toda obra del enemigo sea deshecha en el nombre poderoso de Jesús, y que tu Espíritu reine en este lugar desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén. 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 Dele palmas al Señor, Aleluya. hermano amado. Aleluya. La gloria es para el Señor. Hemos sido creados para alabar su nombre. Amén. Así es, aleluya. Para eso hemos sido creados. Y en esta tarde, hermanos amados, vamos a hablar un poco sobre el poder del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder. Amén. Amén. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Amén. Y no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Para aleluya. Salvación a todo aquel que cree, amado hermano, al judío primeramente, y también al griego, es decir, ellos allá y nosotros griegos, gentiles. Aleluya. Y el Evangelio es poder. Sí Es poder para todos, hermano. Usted cree en el poder del Evangelio. Amén. Usted ha sido salvo, usted ha sido restaurado, usted ha sido traído a otro lugar. Aleluya. A usted le sacaron de las tinieblas a la luz admirable. Gloria al nombre del Señor, así es. Y Dios nos quiere investir de poder. Vamos a ver el proceso por el cual el Señor nos ha llevado hasta un punto, hermano amado, y qué hay que hacer en el futuro, porque Cristo viene. La era del Espíritu está aquí, la era del Espíritu ha llegado. Aleluya. Amén. Y es el tiempo, hermano, de Gloria al nombre del Señor. ya dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dice la palabra, si lo quieres leer tú, pastora, en Efesios 2. Amén. Recordemos que nuestra salvación ha sido un proceso, amén. Aleluya. Entonces, teníamos una condición antigua antes de que Cristo viniera a nuestra vida, y Él vino y nos rescató y empezó a transformar nuestro corazón. De acuerdo a lo que dice Efesios 2:2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Eso es Aleluya. lo que éramos. Éramos llevados por nuestros pecados, el pecado que estaba en nosotros. En eso vivíamos, seguíamos la corriente del mundo. La hermana Gloria hablaba específicamente de lo que el Señor le dio. Y es cierto, hermano, mucha gente está caminando en ese camino ancho del pecado y quiere todavía ser parte de la iglesia y participar de las cosas del mundo. Eso es lo que éramos antes. Pero ahora en Cristo Jesús está determinado, hermano amado, que la vida va a ser diferente, que es diferente y que debería ser diferente.
Antes caminábamos conforme a nuestros instintos, porque el Espíritu de Dios no vivía en nosotros, mas ahora Cristo vive en nosotros y debemos dejar el pasado atrás, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Otra versión dice, las cosas viejas van pasando, porque la verdad es que paulatinamente vamos tomando la imagen de Cristo nosotros, amén, y vamos despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo, amén. Y de esa vida pasada algo sucedió. Algo se nos manifestó, algo se presentó en nosotros, a nosotros, no algo, alguien. El poder de Dios nos alcanzó, amado hermano. Se nos reveló la luz de Cristo. Aleluya. Y venimos a hacer lo que dice el Señor en Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, amado hermano, aleluya, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Dele palmas al Rey de Reyes. Señor, aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Éramos antes del mundo, ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Yo no sé cómo fue la conversión de cada uno de ustedes, pero para mí el Señor fue un impacto y me recordaba precisamente cuando estaba ahí sentada un 12 de abril de 1978. Cristo vino a mi vida y Él impactó tanto mi corazón, tanto mi vida, que al día siguiente yo era una persona totalmente diferente. Tanto así que mis padres creyeron que yo me estaba volviendo loca y me iban a vigilar, me mandaban a vigilar a la iglesia, mi amado hermano. Y no me puedo imaginar el impacto que Cristo causó en Saulo de Tarso cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor se reveló a su vida y desde entonces la vida del apóstol Pablo jamás fue igual. Y espero que la vida suya tampoco sea igual, mi amado hermano, aleluya. No queremos ser iguales a lo que fuimos antes. No queremos volver a lo que antes fuimos. No querer volver a las vergüenzas que pasamos por culpa del pecado. Estamos sentados juntamente con Cristo. Estamos en un ambiente de luz, de verdad, de amor, de gracia y de misericordia. Dios ha sido bueno. ¿Cómo pasó todo esto, hermano? Es porque nacimos de nuevo, lo cual es algo espiritual que se refiere específicamente, amado hermanos, a un cambio de corazón, con lo cual pudimos pasar por la indiferencia, hermano, pasar de la indiferencia y hostilidad a Dios, porque no queríamos oír nada de Dios, no queríamos acercarnos nada a Dios. Sin embargo, vino el Señor y por su misericordia, hermano, experimentamos ese cambio, amén. Y pasamos de la hostilidad a Dios al amor y a la devoción por Él. Dígame usted, si usted ama al Señor, ¿no tiene usted devoción por el Señor? ¿Tiene usted respeto por el Señor? Inclina usted sus rodillas delante del Señor. No clama usted al Señor. No levanta usted las manos al Señor. Ese es el cambio que ocurrió por el amor de Dios que se derramó sobre nosotros. Y no solamente eso, hermano, sino que también surgió el deseo de vivir de acuerdo a su buena voluntad. Ahora queremos vivir de acuerdo a su voluntad. Importante es lo que decía el pastor: leer su palabra, sus pactos. ¿Qué te agrada, Señor? ¿Qué te desagrada? ¿Qué quiero hacer? Yo no quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer lo que sea bueno para tu voluntad, que está en mí, vivir de acuerdo a tu voluntad. Aleluya. Y esto, fíjese, mi amado hermano, que solo sucede a través de un cambio sobrenatural.
como cuando fue Nicodemo con Cristo y le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y él le dijo, del agua y del espíritu. Prácticamente cuando nosotros somos bautizados en agua, nuestro hombre viejo figurativamente es sepultado y nace nuestro hombre nuevo y viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestro corazón, en nuestra vida, y provoca un cambio sobrenatural. Amén. Por eso el Señor le dijo en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo, es el que nos muestra a Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él nos viene a revelar, Él nos viene a transformar, Él nos viene a revestir de Cristo. Aleluya. Y el trabajo tremendo del Espíritu Santo es que juntamente con Cristo entró el Espíritu de Dios. Cristo hizo su tarea, murió por nosotros, entregó Amén. su vida en la cruz, bajó a la más profundo de la tierra y llevó cautiva la cautividad y ascendió después de 40 días de haber resucitado y fue recibido Así con es. gloria y fue Aleluya. recibido con alabanza, y todos los ángeles y todas las creaciones lo recibieron y lo recibieron con honra, y toda la deidad que había dejado fue puesta de nuevo en él, porque él es Dios. Sin embargo, hermano, quien se quedó trabajando aquí en la tierra con nosotros fue el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios merece honor, merece gloria, merece obediencia. Aleluya. Qué tremendo, mi amado hermano, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Amén. A través del Espíritu Santo reconocemos más bien que somos pecadores. Amén. Él nos convence de pecado y nos trae al arrepentimiento. Amén. Nosotros no podíamos arrepentirnos por nuestra propia cuenta, porque nuestro espíritu estaba anonadado, y el Espíritu Santo de Dios hizo clic en nuestra vida y nos trajo vida y nos hizo ver la condición en que cada uno de nosotros andábamos, y nos hizo que nos arrepintiéramos y que le diéramos la espalda al mundo y nos convirtiéramos a Dios. Aleluya. Aleluya. Dale palmas al Rey. Pero hermano, el Espíritu está acá. Amén. Por eso Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que podáis encontrar tiempos de refrigerio. Si en usted no hay tiempos de refrigerio, no hay tiempos de reposo, yo le recomiendo que clame a Cristo y deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Aleluya. Y es tremendo, porque con el trabajo del Espíritu Santo, como dice él, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Nosotros admitimos nuestro pecado. Reconocimos que no podíamos por nuestra propia cuenta, al menos en mi caso, vivir de acuerdo al estándar perfecto de Dios. No podía. Entonces pedimos perdón, nos arrepentimos y pusimos y aún ponemos todo nuestro empeño por alejarnos del pecado. La carne, los pecados de la carne son obvios, pero hay pecado interno. Hay pecado por desconocimiento, por eso morimos. Y nos empeñamos en estudiar y en escudriñar la palabra y en adorarlo y dejar que el Espíritu nos hable, porque el Espíritu nos habla cosas que no hemos visto ni oído y nos está señalando y nos está diciendo, cambia esto, cambia esta actitud está mala, esta actitud está mala, y seguimos en el proceso. Amén. Hicimos todo eso, finalmente le pedimos perdón a Dios, reconocimos a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí o no? Amén. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y Jesucristo es Dios. Amén. Lo recibimos en nuestro corazón y recibimos perdón y vida eterna en Jesús. Amén. Amén. Y a cambio de todo eso recibimos un nuevo corazón. Aleluya. Aleluya. Tal Un como nuevo Dios corazón. lo había prometido en el libro de Ezequiel, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos un corazón de piedra.
Y el Señor dijo que iba a cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón que fuese sensible para oír la voz del Señor, un corazón que estuviese dispuesto a escuchar de Él, y no solamente a escuchar de Él, pero a obedecerle y a caminar en sus preceptos, porque ese es el plan de Aleluya. Dios, que caminemos en sus preceptos, en su palabra bendita, para que seamos nosotros bendecidos y estemos con Él por toda la eternidad. Amén. También nos dio un espíritu nuevo. Amén. Como notamos, sucedieron dos cosas maravillosas en nosotros. Dios nos dio un corazón nuevo y nos da el Espíritu de Dios para que more en nosotros. Mire qué tremendo, mi hermano, porque cuando Somos Cristo nuevos. vino aquí a la tierra, Él hizo milagros y maravillas. Él caminó por todos lados y trastornaba ciudades, sanaba a los enfermos, restauraba corazones, resucitaba a los muertos. Pero eso prácticamente lo tenía que hacer solo. Pero por eso nos dijo que nos convenía que Él se fuera y que el Espíritu Santo de Dios viniera a nuestra vida, porque el Espíritu Santo iba a ser capaz de morar en todos y en cada uno de nosotros, para que nosotros llevásemos a cabo la obra de Cristo. Aleluya. Aleluya. Ese espíritu nuevo es el Espíritu Santo, que por primera vez penetraba en el interior del hombre. Antes el Espíritu estaba sobre cuando venía con poder, y estaba cuando estaba con nosotros. Pero ellos nunca habían experimentado tener al Espíritu Santo de Dios hasta después de Jesucristo. Y Jesucristo nos dio eso, hermano, y por primera vez penetró hasta lo más profundo de nuestro corazón para cambiarlo y hacerlo más sensible a Dios. Esa sensibilidad que usted siente cuando adora es dada por el Espíritu Santo de Dios, que está en usted, que está en todos. Por eso, hermano amado, podemos adorar. Por eso el alma se puede quebrantar. El corazón, hermano, siente el poder dentro de él, porque el Espíritu está obrando en ese nuevo corazón. Su palabra dice que Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, Él intercede delante del Padre por cada uno de nosotros, y también nos da la sensibilidad para que nosotros podamos llegar a ser verdaderos adoradores. Acordémonos que el Señor no busca alabadores ni cualquier adorador. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a ser verdaderos adoradores y llegar hasta el mismo trono del Aleluya. Padre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Empezamos a ser guiados también. Lo que nosotros recibimos, uno de los beneficios que nosotros también recibimos a través del Espíritu Santo, es que empezamos a ser guiados a toda verdad. La palabra del Señor dice en Juan 16:13: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. De ahí en adelante Él nos dio un propósito nuevo. Aleluya, amén. Objetivos para vivir. Es que ese es el plan. Mire, mi hermano, yo creo que la mayoría de nosotros no teníamos ni un plan, ni un objetivo, ni un propósito para vivir. Yo no lo tenía, al menos yo no lo tenía. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, cuando el Espíritu Santo vino a morar en mi vida, le dio una brújula especial, una guía, un propósito, un plan, y me ha llevado a toda verdad. Aleluya. Hoy yo sé quién soy. Hoy yo sé que tengo un propósito en mi vida. Hoy yo sé que Dios tiene planes para mí. Los ha tenido desde el principio.
Mire qué tremendo el beneficio de que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Amén. Ya no hay más mentira en nuestra vida, sino verdad. Ya no hay más religión, sino un encuentro verdadero, una experiencia verdadera con Cristo cada día. Un llamado, una visión. Dios nos da visión de lo que hemos de ser, para qué vivimos y por quién vivimos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y todo es un proceso para al final manifestar el poder de Dios. Empezó con sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Reconocimos el pecado porque Él trabajó en nuestro corazón. Aceptamos a Jesucristo, entró el Espíritu Santo de Dios, nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Empezamos a ser guiados a toda verdad. De ahí en adelante, como decía la pastora, recibimos nuevos propósitos y objetivos. ¿Por qué? Porque el Espíritu penetró en nuestros corazones. Aleluya. Para guiarnos. Es tan importante dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, hermano amado, para ayudarnos y ayudarnos a ser más como Cristo. El Espíritu Santo de Dios siempre va a apuntar a Cristo y va a decir, ¿cómo quieres ser? Como Cristo. Como Cristo. Y vamos a hablar de qué es ser como Cristo, hermano amado. De ahí nacimos de nuevo, hermano. Fue allí cuando nosotros decidimos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Cuando nacimos de nuevo, pues empezaron a manifestarse las características que identifican a los hijos de Dios. Por ejemplo, una nueva crianza. Acuérdese que nuestra crianza anterior era mala, nuestros caminos eran torcidos, ¿verdad? Porque muchos de nuestros padres no eran cristianos, entonces ellos no nos criaron en el temor de Dios. Entonces veníamos malcriados, ¿cierto o no? Amén. Entonces el Señor nos dio una nueva crianza donde venimos a aprender el carácter de lo que es un verdadero de Dios, con las características, con las aptitudes que Cristo Jesús tiene. Pasamos de ser de hijos de mentira a hijos de desobediencia, a hijos de Dios, a hijos amados. Aleluya. Aún estamos en ese proceso, pero somos hijos amados. Ahora ya no soy igual, dice el cántico, ¿verdad? Ya no somos iguales, ya no somos los mismos de ayer. Vamos escalando peldaños, vamos bregando una cruz, amén, aleluya. Estamos tomando nuestra cruz cada día para llegar a ser como Cristo es y como Cristo anduvo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aleluya. Ahora, guiados por el Espíritu Santo de Dios, somos hechos hijos de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos de mentira, ya no somos hijos de pecado. Ahora somos guiados por el Espíritu de vida y ahora somos hechos hijos de Dios porque heredamos y tenemos la Aleluya. Genética espiritual que nos ayuda a ser como Dios, como Cristo. Ser hijos de Dios es ser igual a Cristo. Es dar la semejanza de Cristo. Eso significa ser. Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, vamos a ser igual a Cristo. Por eso nos decimos cristianos. Aleluya. Amén. Damos también la imagen de Cristo. Fíjense que la guía del Espíritu está dirigida a llevarnos a ser igualmente que Cristo. Amén. A dejar la imagen de hombres. La imagen de hombres muchas veces que tenemos es de hombres perversos, de mentirosos, mujeres chismosas, ¿verdad? Gloria a Dios que aquí ya no hay ninguna chismosa. Aleluya. Amén. Y vamos adoptando el carácter y la imagen de Cristo y vamos deshaciéndonos de la imagen adámica. Amén. Fíjese que en Efesios dice, hasta que todos lleguemos a alcanzar la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Mire,
Ese es el modelo que Dios nos presentó delante de nosotros. Que lleguemos a ser no menos, sino como Jesucristo. Amén. Y la palabra dice que Él es la cabeza y nosotros Aleluya. somos el cuerpo. Entonces debemos de andar como Él anduvo, porque la cabeza no puede andar en un lugar y el cuerpo en otro lugar. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces dejamos la imagen de hombres adámicos terrenales y finitos a los hijos espirituales y eternos, comprendidos en el plan de Dios. Obviamente nuestra semejanza con Cristo no está enfocada tanto en el aspecto físico, mas sí en su cobertura de gloria, hermanos amados, que recibiremos cuando seamos llevados por Él o transformados en su venida o resucitados con el mismo cuerpo pero glorificado. De ahí se enfoca. En lo que sí se enfoca es en mostrar las características y virtudes que Jesucristo mostró estando en la tierra. Ese es el enfoque del Espíritu Santo de Dios, guiarnos a ser como Cristo, amén, siendo la imagen misma del Dios, de Dios el Padre. Queremos, Cristo es como el Padre, y si nosotros vamos a ser como Cristo, vamos a ser como el Padre y seremos la verdadera familia de Dios. Nuestros hijos se parecen a nosotros, aún nuestros nietos se parecen a nosotros, hablan como nosotros. Yo camino como mi papá, mi hija camina como la familia del lado de mi esposa, por ahí va la cosa. Pero la situación es que nos convertimos en esos verdaderos hijos de Dios, es mostrar la semejanza que tenemos con Él, específicamente en nuestro carácter y nuestra forma de proceder en la vida. Ahí se basa todo, en nuestro carácter y cómo procedemos en la vida. Entre otros, hay 3 objetivos básicos que el Espíritu Santo busca que demos y desarrollemos en nuestra vida. Antes que entremos a esos, fíjese que tenemos duda nosotros si estamos caminando como Cristo. Mirémonos a nosotros mismos y miremos nuestras actitudes. Cómo caminamos, cómo nos desenvolvemos en nuestro trabajo. ¿Estamos seguros que estamos dando la imagen de Cristo donde trabajamos, donde vivimos, donde compramos nuestras cosas, supermercado o lo que sea? ¿O vamos y le gritamos a la gente y somos abusivos? Eso quiere decir que Cristo no está siendo mostrado en nosotros, que tenemos que cambiar, que hay un largo camino que recorrer, porque nos falta ser de tal palo, tal astilla. Amén, como Amén. dice el dicho. Amén. Y los objetivos básicos que dan la imagen de Cristo primeramente es ser mansos y humildes de corazón. Eso lo mostró Él. Él fue manso en todo lo que caminó en la tierra. Y fue humilde de corazón. En Él no hubo soberbia, en Él no hubo violencia, en Él no hubo altivez de corazón. Y muchas veces nosotros somos altivos, nosotros somos soberbios. Tenemos que dejar ya eso. Eso ya no nos pertenece a nosotros. Eso le pertenece al viejo hombre que supuestamente ya sepultamos en las aguas del bautismo. Amén. Entonces tenemos que ser mansos y humildes de corazón en el nombre de Jesús. Y en esto es donde trabaja el Espíritu. Cuando usted está sintonizado con el Espíritu de Dios, cuando usted y yo hemos aprendido a oír la voz del Espíritu de Dios, el Espíritu nos dice: estás siendo arrogante, estás presumiendo, estás siendo orgulloso, estás siendo desafiante, te crees más que los demás. Eso el Espíritu nos está hablando cuando estamos dando esa actitud. Y está trabajando y tiene misericordia y está trabajando en nuestro corazón y está haciendo, no tenemos un corazón nuevo. El corazón nuevo va a absorber lo que el Espíritu nos dice y nos va a llevar a decir: Señor, yo me arrepiento de ello, te pido perdón, yo quiero cambiar. Y es una lucha constante. Mientras más nos dejemos guiar por el Espíritu, más fácil va a ser para nosotros ser mansos y humildes. Pero mientras eso no suceda, y a pesar de que el Espíritu nos hable, lo que va a pasar es que si el Espíritu está hablando, el corazón se va a endurecer. Y entonces sí va a ser una tarea mucho más difícil para nosotros y aún también para el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios tiene tanta paciencia con nosotros, hermano. Mire, es tan paciente, hermano, que a pesar de nosotros, aún sigue trabajando con nosotros.
Y esto le va a parecer a usted que no tiene nada que ver con mansedumbre ni humildad, pero fíjese que a veces tiramos papeles o intentamos tirar un papel a la basura y cae abajo. Y hay gente que se hace la loca y camina y se va. ¿A cuántos nos ha regresado el Espíritu de decir, ve a recogerlo? A mí muchas veces A mí me ha también. regresado el Señor. ¿Por qué? Porque ahí demostramos también que Cristo vive en nosotros y que tenemos la sencillez de corazón, de reconocer que fallamos a la meta que estábamos tirándole y podemos recoger ese papel y no actuar como la gente del mundo, porque entonces, ¿qué cambio? ¿Qué cambio, mi hermano? Amén. El otro fruto, ¿lo quieres tocar? Yo toco el último. Ok, también otro de los objetivos básicos que dan la imagen de Cristo es dar frutos, los frutos del Espíritu Santo, y esos son bien importantes en nuestra vida, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Donde el fruto llega a ser tan arraigado a nuestra personalidad que aún ni los queremos anunciar, pero se ven en nuestra vida. Son 9 frutos del Espíritu, mi amado hermano, pero si somos honestos, ¿cuántos podemos decir que se manifiestan en nuestra vida? La bondad, la benignidad, cuando alguien tiene, por ejemplo, una necesidad y nosotros nos hacemos los locos, somos indiferentes a la necesidad de la gente. El amor que tenemos que demostrar primeramente a las almas. ¿Cuántas almas se mueren diariamente y nosotros ni fu ni fa? No predicamos en el trabajo, no predicamos en la calle, no predicamos en el supermercado, no predicamos en la escuela. Y entonces, ¿dónde vamos a predicar? ¿Dónde vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Si eso solamente se puede hacer por amor. Amén. Y Pablo dijo que diéramos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Entonces, en ese sentido, hermano, por el lado negativo, lo que hablaba la pastora, también por el lado positivo, es, hermanos, que cuando el fruto llega a ser tan evidente, aunque nuestra personalidad, tan arraigado a nuestra personalidad, que aún cuando lo querramos esconder siempre se va a hacer evidente. ¿Ok? Pedro en la muerte de Jesús fue reconocido como seguidor de Jesús, de Cristo, porque hablaba y actuaba como él. No puede esconderlo, este es de ellos. No, yo no, es de ellos. Ya Jesús había dicho lo que iba a pasar con él. Pero ¿sabe cómo lo veo yo en lo natural, hermano amado? Cuando hay cosas que uno ve donde uno puede ayudar y de repente pasa de largo, right? Pero viene la benignidad o algo en el corazón que es evidencia del fruto, te dice es el Espíritu. Dice, go back, regresa, ve a tener la mano allá, ve a ayudar. Y poco a poco eso se va haciendo rutina y se va haciendo vida en nosotros, y vaya usted y ayuda. Vaya usted y auxilia, va usted y ora, va usted y predica el evangelio donde sea que esté, en la calle, en el parque, en el restaurante. Usted va a orar y él va a dejar que el Señor se mueva y se va a evidenciar. Ahí está usted dando evidencia de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, no quiero decir que todo sea negativo, porque ya Dios empezó a trabajar en usted y en mí, y obviamente el cristiano va a dar frutos. El cristiano va a dejar de ser respondón. El cristiano va a dejar de ser gritón. El cristiano, hermano, va a ser más manso, va a ser más humilde, se va a dejar enseñar por otros. Pablo, hermano amado, cuando lo botaron del caballo, él era un tremendo teólogo. ¿Y dónde lo llevaron? Ahí alguien más te va a enseñar del reino. ¿Se acuerda cuando cayó y quedó ciego? Amén. 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 Y incluso, hermano, a veces tenemos líderes más jóvenes que nosotros. Ahí mostramos la humildad en sometiéndonos a los que Dios ungió, a los que Dios levantó para la gloria y la honra de su nombre. Ahí estamos mostrando humildad de corazón también, a someternos a la ley del Espíritu, a lo que Dios ha establecido en el nombre de Jesús. Y no es con fingimiento. Exactamente. Si va a ser fingido, se va a notar. Es tu corazón.
porque el fruto se trabaja, el fruto es que eso va dando paso a paso, va creciendo poco a poco, se va haciendo fuerte el tronco, va sacando hojas y flores y eventualmente va a oler rico como los jazmines de las naranjas, o no sé cómo se llama la flor que da es jazmín, ¿verdad? Y huele, ya huele rico, ya no huele feo esta carne, sino ahora huele espiritual. Y hermano, sale el fruto y se evidencia. Se evidencia, hermano, por sus frutos los conoceréis. Vamos frutos avanzando. de labios que confiesen Amén. su nombre, dice su palabra, amén, aleluya. Y la tercera parte para poder llegar a ministrarles, hermano amado, ¿lo das tú? Los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, mis amados hermanos, son para mostrar el poder de Dios y son tan necesarios en nuestra vida, especialmente hoy en día, para que nosotros no seamos engañados en primer lugar y también para que nosotros podamos ministrarnos los unos a los otros, amén. Leemos desde el 7. Romanos 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Pero a cada uno, lo vuelvo a repetir, pero a cada uno le es dado, hermano amado, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Levante su mano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos reconocen que el Espíritu Santo de Dios está en ustedes? Ok, a ustedes, amados hermanos, se les ha dado ese Espíritu, hermano. Se les ha dado esa manifestación del Espíritu para provecho, no solo nuestro, de los que nos rodean. Y esa manifestación es a través de la unción, a través de los dones del Espíritu que se mueven en medio de la iglesia, que han sido derramados en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Por lo menos un don tenemos cada uno de nosotros, amén, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor, porque a este es dada por el Espíritu, no por Pablo, no por Pedro, no por Juan, sino por el Espíritu. Pero a ese les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Aleluya. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cree usted en el Espíritu Santo de Dios? ¿Cree usted que el Espíritu Santo de Dios es vida? ¿Cree usted que el Espíritu Santo de Dios está en usted? Amén. ¿Cree usted que el Espíritu Santo de Dios ha derramado poder sobre usted? ¿Cree Aleluya. usted que por lo menos uno le ha dado el Espíritu Santo de Dios? ¿Cree usted que Dios lo puede usar para ser testigo de su poder afuera? Aleluya, aleluya. Dele palmas al Señor, hermano, porque usted está dentro del plan y los objetivos de Dios. Amén. Y con todo esto nosotros nos convertimos en testigos del poder de Dios, no solo por algún milagro o por alguna sanidad que Dios haya hecho en su vida, en nuestra vida, sino que el mismo Señor nos usa para bendecir a otros, para darles palabras de sanidad, para dar palabra de restauración a otros, como dijo el Señor cuando iba a partir en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Fíjense que ellos le preguntaron al Señor, le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo:
No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero es ahí cuando les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo les está diciendo, ok, you guys, ustedes espérense, cálmense, ustedes, no es para ustedes, porque faltaba mucho tiempo. Y les cambió la conversación y la pregunta y les dice, en el verso 8 de, ¿qué es este? Hechos Hechos 1. De Hechos 1 les dice, pero recibiréis poder. Les está diciendo, ok, wait, ahorita van a recibir poder. ¿Cuándo qué? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Por eso es importante dejar que el Espíritu sea derramado sobre nosotros, hermano. Es importante decir, ven a mí, Espíritu de Dios, derrámate sobre mí, Señor, yo quiero ser testigo. Y entonces les dice, hermano amado, entonces cuando Él venga, me seréis testigos en Jerusalén, en casa, en tu ciudad, en toda Judea, en las ciudades vecinas, en los estados vecinos, en los países vecinos y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a ser testigos. Hoy que estaba predicando el hermano Dani, hermano amado, que estaba explicando en la mañana, llegó un mensaje desde Kenia y dice, aquí está mi número, queremos ser discípulos de ustedes. Dije, Dani is the man. Fíjese, hermano, que qué tremendo. Ese poder, y esto me lo daba el Señor anoche cuando estaba estudiando, ese poder vino a revolucionar la vida de esos 120 que estaban en el aposento alto, esperando qué iba a suceder, ansiosos de saber qué iba a pasar después de que Jesucristo se fuera y que viniera el Espíritu Santo. Ese poder revolucionó, transformó, empoderó a esos 120 y les dio la libertad de salir de ese lugar donde estaban y no andar en temor ya nada más, sino caminar en libertad, sanando enfermos, echando fuera demonios, salvando a los que estaban perdidos. Ellos ya no tuvieron ni siquiera temor de morir, aleluya, Aleluya. porque el Espíritu los llenó y les dio de la fuerza, del poder de Dios, como dice en la Biblia, no es por poder ni por fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor, aleluya. Aleluya. Ahora, nosotros ya tenemos todo esto. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la doctrina, hemos aceptado al Señor, hemos salido del pecado. El Espíritu está en nosotros, nos dieron un nuevo corazón, nos dieron un nuevo espíritu. Ya lo tenemos todo, pero falta algo y viene el desafío. Y este es el punto final de la prédica. Queremos ministrar. El desafío es a nuestra fe. Es a nuestra fe. Creer que ya hemos recibido el poder del siglo venidero. Y que ahora, después de haber pasado por las diferentes experiencias del crecimiento en el Evangelio, nada más nos resta ser testigos del reino de los cielos acá en la tierra. A ser testigos, a eso nos han llamado, ser testigos. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Este Evangelio, hermano amado, no es de la tierra donde se forza a la gente a creer en las religiones para no ser asesinados. Aquí no estamos forzando a nadie, no, hermanos. Este evangelio no se establece por medio de la fuerza, como decía la pastora, o por medio del poder, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Y se hace y se dice y se actúa conforme el Espíritu Santo de Dios está indicando hacer. Hay veces usted no va a querer ir, pero el Espíritu Santo, que es una fuerza, le va a decir: ve y habla, ve y habla, ve y pone manos. Tienes el corazón nuevo, no eres tú, soy yo. Ve y hágalo. Y hagámoslo. Eso es ser testigos. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que no es palabrería y sabiduría humana. Recuérdese que la palabra dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Nosotros estamos llenos del poder de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos o no creemos que Dios sea capaz de usar a alguien tan pequeñito como yo.
no es acerca de usted, es acerca de Jesús. Y Jesús quiere perfeccionar su obra Aleluya. aquí en la tierra, Aleluya. a través Aleluya. de instrumentos, Sí, Señor. de vasos útiles Aleluya. que están dispuestos Aleluya. a decir: Santo. heme aquí, Señor, Aleluya. envíame a mí. Santo. Aleluya. Dice la palabra del Señor: pues me propuse no saber entre vosotros perdón, me salté un Ahí está verso. bien, 1 Corintios 2:2. Está bien. Ya. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Creemos Aleluya. que Dios puede hacer maravillas en este lugar. Hoy creemos que Cristo puede hacer mucho con nuestra fe. Hoy, como predicadores, creemos que el Señor puede hacerlo, pero más creemos que es la actitud también que ustedes tengan respecto a lo que va a suceder. Yo sé que tengo responsabilidad en esto. Yo decía, no, pero es que va por uno y va por uno. No, la palabra muestra otras cosas. Se trata de mi fe, pero se trata también de su fe. Se recuerda aquel hombre que tenía como 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Se recuerda? Le preguntó: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando estando se agita, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Dios quiere hacerlo. Y él supo que aquel quería ser sano. Y él supo que aquel quería salir de esa esclavitud de donde estaba amarrado por tantos años. Y ahí se demuestra el favor y el amor de Dios. Cristo lo quiere hacer. Cristo le quiere sanar. Cristo le quiere liberar. Cristo le quiere restaurar. Cristo quiere restaurar su vida. Quiere restaurar su matrimonio. Cristo lo quiere hacer hoy. ¿Cree usted que Cristo lo puede hacer? Él puede restaurar, Él puede renovar, Él puede levantar, Él puede vivificar los dones que hayan en usted, como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti, que fue a través de la impuesto por la imposición de manos. Muchas veces tenemos nuestros dones dormidos porque no hemos trabajado en ellos, pero hoy es el día en que el Señor puede trabajar en su vida. No seamos como la gente en Nazaret. Me impactaba que el hermano Martín hablaba acerca de Nazaret hoy, y nosotros lo traíamos acá, que la gente de Nazaret no recibió. Dice que el Señor no hizo casi ningún milagro en Nazaret. Era la ciudad donde él había nacido. ¿Y por qué no pudo hacer el Señor ningún milagro o casi ninguno ahí? No porque el Señor no tuviera poder, no porque estuviera imposibilitado, simplemente porque en ese lugar no había fe, había incredulidad, había un montón de dudas y cuestionamientos acerca de Jesús. Empezaron a decir: ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿Y no es este el hijo de María? Fíjese que tendemos a juzgar el vaso y no ver el poder de Dios. Y nosotros Cuando tenemos que empezar, podemos empezar por ver a Dios en donde Él opera. No miremos los vasos. Yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros somos como el popote o la pajilla que Dios usa para darle de beber a alguien. No se fije en el vaso, fíjese en el poder de Dios, fíjese en lo que usted necesita recibir en esta tarde. Y tenga fe, porque el Señor hará en el nombre de Jesús. El verso 58 de Mateo 6.
Dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Estaba en su casa con los suyos y no le recibieron, no creyeron en él. El milagro empieza en casa. La unción empieza en casa. No tiene que venir otro predicador, tienen siervos acá. El milagro empieza acá. Crea en el poder de Dios, crea en la investidura que el Señor ha hecho en ellos, porque es a través del Señor. Y yo creo que Dios, creemos en eso, que Dios puede hacer muchas cosas hoy. Miren lo que dice este verso, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios está aquí en esta tarde. Amén. El poder de Dios está en esta tarde acá. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Yo creo que Dios ya quiere hacer y tiene urgencia de hacerlo porque hay pueblo necesitado. Dios tiene urgencia de hacer el bien. Mire, mi amado hermano, ¿cómo vamos a llegar a otras ciudades, a otros países, a otros estados? Si no estamos restaurados, si no estamos nosotros listos. Los pastores no lo pueden hacer solos. Necesitamos de todo el cuerpo, que todo el cuerpo esté accionado, que todo el cuerpo esté energizado con el poder del Espíritu de Dios para que digamos todos, yo voy, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Que esa hambre de servirle al Señor vuelva a nuestros corazones, que nuestros espíritus dejen de estar apagados y desnutridos, y que vuelva la pasión de Dios a nuestro corazón. Aleluya. Es lo que Dios necesita. Y antes de ser investidos de poder, Dios restaura al hombre en su interior, en su corazón, en sus peleas, en sus enfermedades. Aquel que fue levantado después de estar tirado por tantos años ahí, después entró danzando al templo, ¿se acuerda? Y después fue testigo y le preguntaban, pero ¿qué te dice? ¿Quién era? Yo solo sé que me sanó. Y yo solo sé que me sanó. Y estaba testificando y no le importaba quién estaba enfrente de él. Eran doctores de la ley, no le importaba. Tuve tanto año aquí en su ley y nunca pasó nada, mas este vino, me sanó, me restauró, me paró y ahora yo soy testigo. Hay mucho enfermo que necesita ser libre. Hoy les decimos nosotros como Pedro y como Juan, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos les damos. En el nombre de Cristo Jesús, está necesitado del poder, de la sanidad, de la restauración, lo que sea su petición, pase al frente. Vamos a orar por ustedes. Amén. ¿Cree usted que Dios puede hacer algo con usted hoy? Esto es cuestión de fe. Nosotros no podemos forzar a nadie, ni sweet talk to you, ni endulzarle el oído. Esto es cuestión de fe. ¿Cree usted que Dios puede hacer algo con usted hoy? ¿Cree usted que Dios puede hacer milagros hoy? Recibimos testimonio de un muerto resucitado. Tremendo, yo no sabía, hermano. Hoy un siervo del Señor resucitó. Bueno, no hoy, pero en esta semana. Estuvo muerto por 20 minutos. A la esposa le dijeron, solo hay 2 cosas que hacer con él por tanto tiempo que estuvo muerto. Le dijeron, o sale de ahí y se va a quedar como vegetal para todo el resto de su vida. Esa es una opción. Y la otra opción es que va a salir muerto, pero de ahí no va a pasar nada. El Señor tuvo tanta misericordia, tanto amor, que lo levantó. Se levantó aquel. Me estaban contando que lo primero que pidió fue café, porque le gusta el café. Y estaban como locos, no sabían cómo es que eso había pasado. Le hicieron unos exámenes hoy y yo estaba todavía ahí en la mañana y salió la esposa con sus 3 hijos, sus 2 hijos, porque la niña estaba en su casa, sonriente. Me dice, no tiene nada, no tiene nada. Jesus Christ, era de llorar, hermano. Oh my God. ¿Sabe quién fue? Rubén Rivera, pastor de la iglesia Nuevo Pacto en Pamplona, compañero de batalla, de fe,
Vente Dani, vente hermana Rosy, vente Rosita. Hace poco también estuvimos orando por un joven en Guatemala que atentó en contra de su vida, se cortó las venas y casi se cortó casi todas las manos. Luego de la debilidad que tenía de estar perdiendo sangre, se vino de cabeza y su cabeza dio en unas piedras. Le dio un infarto y el doctor también le dijo que no había esperanza, que se alistaran con lo de la caja y todo eso. Y luego les dijo que si quedaba vivo iba a tener una conmoción cerebral, iba a quedar como vegetal porque se había golpeado la cabeza en esas piedras. Para la gloria del Señor, el joven está restaurado. Aleluya. Dios tiene poder, mi hermano. Dios tiene poder. Y vamos a pegar a los pastores, hermano Martín y hermana Reina. Aleluya. El poder de Dios está con ellos. Señor, gracias. A ellos los escogió el Señor. Gracias. Y el Señor puede hacer milagros Gracias. a través de ellos en este lugar. Oh, sí, Y Señor. yo sé que nos invitaron a predicar y todo lo demás, pero yo reconozco que la unción también está en casa. Sí, amén, aleluya. Y que puede mucho más el creer usted que ellos tienen ese Sí, ministerio Señor. para sanar, que lo que cualquier Gracias. otra persona que venga de otro lugar lo haga. Así que en el nombre de Jesús vamos a orar. No sé dónde está Martín, pero I don't know, he's... Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.